Buenos días, profesora. Mi nombre es Elena Valverde y me corresponde explicar sobre el tema el acento. Al acento se le conoce como acento tonal, mientras que en la escrita se representa en la mayoría con una tilde, la cual se consiste en una pequeña rayita diagonal situada encima de la sílaba con mayor fuerza. La tilde lo que se hace es que señala la sílaba tónica de la palabra, la cual va a requerir de mayor fuerza de voz o pronunciación. Además, ayuda a distinguir palabras que, aunque se escriben igual, significan diferentes cosas. Explicado de una forma general, este término es conocido como el sinónimo de la tilde, es decir, un signo de ortografía que se ejecuta en el español castellano y otros idiomas. Su forma es como una rayita oblicua y pequeña, va en sentido de derecha a izquierda en las vocales, ejemplo, A, E, I, O y U. La acentuación siempre va a venir de acuerdo al idioma y a la forma de la escritura. Por otra parte, está formada, está formada también para, para describir aspectos del lenguaje y se ejecuta en diferentes áreas culturales, ejemplo, la música y la poesía. Características de los acentos. Es importante señalar que no todos los acentos llevan tilde en el castellano, pero gracias a un par de reglas es posible decirla de forma correcta cada palabra sin tener que conocerla. Entre las siguientes están las palabras agudas, se le coloca tilde cuando terminan en N, S o vocal. Las palabras graves se le coloca la tilde cuando no terminan en S, en N o en alguna vocal. Las palabras esdrújulas vienen siendo las únicas palabras que siempre llevan tilde. Gracias. El acento ortográfico. El acento ortográfico está representado por una tilde o una línea oblicua que es colocado en las palabras donde recae la mayor fuerza de voz. En el idioma español está sujeto a las normas de acentuación según la clasificación de las palabras, en agudas, en graves o llanas o esdrújulas. Por ejemplo, en el caso de camión agudo, se le coloca la tilde porque termina en N. Ahora bien, la palabra lápiz es grave, el acento ortográfico se hace presente porque finaliza en consonante y diferente a N, a N y S, y mientras que la sílaba representa a las esdrújulas. Las reglas de acentuación, la regla diacrítica, la tilde diacrítica, hay palabras que atienden a las reglas generales de acentuación gráfica. No deberían llevar tilde, mas sin embargo, algunas palabras admiten lo que se llama tilde diacrítica, cuya función es la de evitar la confusión en las lenguas escritas entre dos palabras que se escriben de la misma forma. Buenos días, profesora. Mi nombre es Daniela Ramos. Vengo a hablar sobre el acento ortográfico. La tilde, acento ortográfico, la marca escrita que se coloca sobre una letra para indicar que esa sílaba se pronuncia con mayor intensidad. La mayúscula también se escribe con tilde. Hay que tener en cuenta que el sentido de la palabra puede ser modificada según la sílaba que se acentúe. ¿Qué es el acento ortográfico? El acento se le conoce como acento tonal, mientras que las escritas se representa con la mayoría de los casos con una tilde, la cual consiste en una pequeña raya diagonal situada encima de la sílaba con mayor fuerza. La característica del sistema ortográfico. Este tipo de acento es propio del lenguaje escrito, puesto que se grafica la sílaba tónica a aquella que tiene mayor fuerza de entonación con la conocida tilde, también llamada rayita en algunos países. La representación gráfica de este acento se da a través de una mínima raya oblicua colocada sobre la vocal de la sílaba tónica. El acento ortográfico no se emplea en todas las palabras. Eso se debe a la clasificación de acentos de las mismas. Se clasifica en aguda, lleva el acento en la última sílaba. Ejemplo, sofá, Panamá, papá. Llana, lleva el acento en la penúltima sílaba. Ejemplo, tórex, túnel, paz. Esdrújula, lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplo, matemática, acuática. Sobre esdrújula, llevan el acento en la anterior a la
antepenúltima. Ejemplo: ágilmente, académicamente. Gracias. Buen día, profesora. Mi nombre es Aide Vega. El día de hoy voy a hablarles sobre el acento diacrítico. El acento o tilde diacrítico es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferentes significados y pertenecen a categorías gramaticales distintas. Por ejemplo, más con tilde se trata de un adverbio de cantidad. Por ejemplo, ya no 9 más. Y más sin tilde se trata de una conjunción adversativa, por ejemplo, quise llamarte, mas no recordaba tu número. La mayoría de las palabras con tilde diacríticas son monosílabos y solo hay algunas palabras polisílabas entre las que se encuentran ciertas partículas interrogativas y exclamativas, adjetivos, adverbios y pronombres que llevan tilde para distinguirlas de sus respectivos relativos. Por ejemplo, cuántas, dónde y cómo. La tilde diacrítica se emplea en un número limitado de palabras en las cuales, bien por su uso frecuente, por tradición, se ha tornado relevante acentuarlas para diferenciarlas. La mayor parte de ellas son monosílabos, de uso frecuente: tú y tú, él y él, sí y sí, de y de, que, etc. Y algunas polisílabas, sobre todos los interrogativos y exclamativos: cuándo, cuándo, cuánto, cuánto, dónde y dónde, etc. Y el acento diacrítico es una excepción de las reglas de acentuación en la lengua española, pues las palabras que llevan tilde diacrítica no deberían, por norma, tenerlo, por bien tratarse de monosílabos que nunca, salvo estos casos, se acentúan, y bien por tratarse de las palabras llanas acabadas en vocal o en S, como en el caso de cómo, dónde, cuántos y quiénes. Buenos días, mi nombre es Eir Delgado. Hoy voy a hablar sobre el acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica es el acento gráfico que se emplea para distinguir las entonaciones de palabras, frecuentemente monosílabas, de las cuales unas son regularmente tónicas, las que se resaltan en la pronunciación, mientras que las otras son átonas en el habla. Características: se utiliza para diferenciar palabras que se escriben igual, pero que tienen significados diferentes. Hay que tener en cuenta que usualmente las palabras monosílabas no llevan tilde. Hay un grupo de ellas que son la excepción, y si las usas es para diferenciar una de otras. Ejemplo: él versus él. Él es un pronombre personal y él es un artículo. El niño es mi hermano. Versus el acento es mi hermano. Otro ejemplo sería T versus T. El té es una infusión de bebida. El té es un pronombre que se utiliza para dirigirnos a una persona. Sería té el aroma del té. Le ponemos la acentuación. Te voy a regalar mi celular. Esos serían los ejemplos. Muchas gracias.
El acento prosódico. El acento prosódico es aquel que se pronuncia pero no se escribe, es decir, que se coloca la tilde sobre la sílaba al escribirla. El acento prosódico se caracteriza ya que está estrechamente relacionado con el habla. También se debe a que se pronuncie una mayor entonación silábica al momento de pronunciar una palabra. El acento prosódico es aquel que nos permite identificar sobre qué sílaba recae el acento tónico en una palabra. Es no todas las sílabas de una palabra se pronuncian con igual fuerza o intensidad, sino que una de ellas se predomina sobre las demás que las acompañan. Por ejemplo, está lo que es la palabra papá, café u ordenador, que poseen el acento prosódico, porque todas tienen una sílaba, donde se hace énfasis al pronunciar independientemente de la tilde. Buenos días, profesor y compañero. Hoy vengo a decirle la charla. El acento se refiere a una fuerza de una voz que implica a la sílaba tónica dentro de unas palabras, solo que convierte en sílaba con una mayor relevancia. En la sílaba mayor y la relevancia a nivel del sonido. Este tiene tiempo, tiene acento, tiene lugar cuando se pronunciamos una palabra de destino de una sílaba, la mayor fuerza de nuestra voz.